25 años atrás, un día como hoy, 13 de agosto de 1999, Jaime Garzón fue asesinado, pero sigue vivo en la memoria de los colombianos. Su mayor habilidad era ser irreverente, y más cuando se trataba de decir la verdad que incomodó profundamente a la clase política de su época, y que terminó costándole la vida. Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie. Pero, ¿quién fue el genial impertinente? Como lo describió Germán Izquierdo en su libro. Es mejor cuando todo pasa tranqui. Todo tranqui, un podcast para hablar de arte. Jaime Hernando Garzón Forero nació en Bogotá el 24 de octubre de 1960. Garzón era abogado e historiador. Ejerció como docente, como investigador y también fue alcalde menor de la localidad de Sumapaz en Bogotá. Sin embargo, su verdadero impacto y la admiración de millones de colombianos se deben a su inteligente pero controvertido trabajo periodístico y a los memorables personajes que creó. Esta mañana fue despedido el alcalde de Sumapaz después de haber sido advertido por el alcalde Pastrana de que dejara de mamar gallo en las cámaras de televisión. Su gran amigo y consejero Carlos Sosa, acompañado de Hernando Corral, lo han inducido al error total y a la pérdida de su carrera política. Su carrera duró un poco más que la de Juan Pablo I, 8 días de risa. Eso es todo por hoy. Gracias por su atención y buenas noches. Jaime fue una persona que supo identificar su entorno, las relaciones de poder y las relaciones económicas del país. Su profundo conocimiento de la cultura colombiana le permitió crear un humor propio, humor con el que pudo decir lo que para ese entonces estaba fuera de lugar. Sus programas y personajes. A lo largo de su carrera participó en varios programas de televisión, creando e interpretando diversos personajes. De alguna manera, estos personajes se convirtieron en aliados en su lucha por convertir a Colombia en un país más humano y consciente. Sociedad fue un programa de contenido humorístico político, emitido entre 1990 y 1993, presentado y actuado por Jaime Garzón y secundado por Elvia Lucía Dávila, más conocida como La Pili. En él, la sátira social era protagonista y mostraba la realidad de un país donde las élites gobernaban a sus anchas. Yo no entiendo uno por qué viene a estas fiestas. Siempre que uno llega a estas fiestas, primero no se puede hablar, segundo está lleno de gente, el club de los lambones, el club de los que no. Mira, por ejemplo, ese tipo que está parado allá, ¿sí lo has visto? Ese que está allá parado allá, sí. Me cae requete mal y además es de un ridículo. Quack, el noticiero. Programa de televisión emitido en Colombia entre 1995 y 1997, de carácter humorístico y político, presentado y protagonizado por Jaime Garzón, al lado de Diego León Hoyos, interpretando a María Leona Santo Domingo. Como siempre en Quack, también hay espacio para el humor. Después de un año de ausencia política, reapareció el excandidato presidencial Andrés Pastrana Arango para solicitarle al gobierno un espacio para poder dar a conocer su opinión sobre temas de actualidad. En la carta, Andrés Pastrana precisa que hace la solicitud en virtud de que representa a la segunda fuerza electoral de Colombia. Este show no solo satirizaba a figuras relevantes de la vida nacional e internacional como Álvaro Uribe, Ernesto Samper, Noemí Sanín, Fernando Botero Sea, Horacio Serpa, Álvaro Gómez Hurtado, generales del ejército como Harold Bedoya y Rito Alejo del Río, y jefes paramilitares como Carlos Castaño, sino que también abordaba de manera crítica y humorística hechos que sacudían a Colombia en esa época, como el proceso 8000, la expansión paramilitar en el país y la crisis de orden público que atravesaba Urabá en ese momento. Jaime era un genio cuando se trataba de crear personajes. Vamos a conocer más de cerca algunos de ellos. Godofredo Cínico Caspa. Era un abogado de inclinaciones conservadoras y opiniones políticas bien definidas. En sus intervenciones en Quack, el noticiero, solía articular discursos que reflejaban la perspectiva de una parte específica de la sociedad. Era conocido por frases emblemáticas como gente de bien y la dignidad nacional, las cuales resaltaban su forma de pensar y resonaban en sus seguidores. ¿De dónde acá nuestros gobernantes quieren popularizar un derecho y un privilegio de la gente de bien? Dioselina Tibana. Una mujer oriunda del Tolima que trabajaba como empleada en la Casa de Nariño. Durante las transmisiones solía revelar detalles íntimos sobre la actualidad colombiana,
especialmente aquellos que involucraban al presidente de Colombia o a miembros de su gabinete. Ay, mijita, esto se ha hecho un revoloteo, este palacio. Imagínese que el doctor Samper esta semana define a quién le va a dar el Ministerio de la Cultura. Y claro, el doctor Samper me llamó y me dijo, Dioselina, prepárenme bien esa reserva porque no vamos a darle al país nada crudo. Como Dioselina, Garzón no solo imitaba a diversos políticos, sino que también añadía expresiones inusuales. Según ella, estas eran las maneras en las que los gobernantes ocultaban los trapitos sucios. Néstor Elí. Sabemos que en Colombia los vigilantes gozan fama de chismosos, y con su personaje Néstor Elí, Garzón llevó esta creencia al extremo, interpretando a un guardia de seguridad que divulgaba los secretos de los habitantes de un edificio ficticio. Entre los residentes se encontraban figuras políticas como Ernesto Samper, Andrés Pastrana y Noemí Sanín. Al contestar sus llamadas, Néstor Elí afirmaba conocer todos los secretos de Colombia, convirtiéndose en un confidente involuntario de las élites del país. ¿Qué hubo, hermano? ¿Cómo dice? No, hoy tengo un comunicado de la administración. Dice, ante la patraña de la familia esa, rechazamos todo lo que diga la prensa si no es revisado semana a semana. Rechazamos que vayan al exterior a contar que aquí hay narcos. Y respaldamos al man ese que vive en el penthouse. Firma mi sargento Garzón. Perdón, el Consejo de Ministros. Heriberto de la Calle. Uno de los personajes más queridos y recordado por los colombianos. Un simple lustrabotas que con un comportamiento imprudente realizaba entrevistas inesperadas y profundas, tocando temas que sus invitados nunca anticipaban. Este personaje fue creado por Garzón mientras trabajaba en CMI. Ganó popularidad en la emisora Radionet y finalmente consolidó su lugar al entrar en Caracol Televisión. Allí, durante el noticiero dirigido por Yamid Amad, sus entrevistas dejaron una huella imborrable en la memoria de la audiencia. Y también se acuerda de las alcantarillas que nos robamos del barrio para poner allá al otro lado. Ay. Yo me acuerdo que usted era buenísimo para eso, hermano. Sí, pero no me aviente aquí que yo no lo he aventado. Su lado oscuro. A pesar del humor y la alegría que lo caracterizaban, Jaime luchaba con una depresión que a veces opacaba su risa. Como lo dijo la escritora Amalia Andrade para el periódico El País recientemente, la salud de Colombia estaba en los hombros de Jaime Garzón. Este fue un gran peso que Jaime tuvo que cargar. La idealización optimista de ver a Colombia como un país que podía cambiar su manera de pensar, como un país que tenía salvación, dicho en sus palabras. Yo soy aburridísimo. No es aburridísimo. No. Sí, eso soy. Yo creo en la vida, creo en los demás, creo que este cuento hay que lucharlo por la gente, creo en un país en paz, creo en la democracia, creo que lo que pasa es que estamos en malas manos, creo que esto tiene salvación. Y ese es un norte demasiado largo. Y esto suponía una responsabilidad que hacía que se olvidara de sí mismo. Jaime tenía una peculiar relación con la idea de su propia muerte. Desde los 8 años, tras la pérdida temprana de su padre, desarrolló un impulso tanático y autodestructivo. Este sentimiento lo acompañó toda su vida y frecuentemente le confesaba a sus amigos su deseo de morir, como su padre a los 38 años. Jaime vivía en un constante balance entre la risa desmesurada y una proximidad creciente con la muerte. Esta dualidad se hizo más evidente a medida que su transición entre un personaje humorístico en televisión y una figura prominente en la vida pública lo exponía cada vez más a peligros reales. Su entrada a la realidad. Quienes conocían a Jaime creen fehacientemente que su vida empezó a correr peligro cuando dejó de ser un personaje de ficción y entró a la realidad. Esta faceta de la realidad comienza con su personaje Heriberto de la Calle, un personaje demasiado polémico, que le permitía decir verdades tan absolutas de una manera sarcástica, como decimos los colombianos, mamando gallo. Vea, ¿y qué es lo que van a privatizar si el doctor Samper no dejó nada para privatizar? Se robaron Capricorn, se robaron Telecom, se robaron... Entonces, ¿qué es lo que van a privatizar? Esto a su vez se compaginaba con su activismo político. Acciones como su postura frente al proceso de paz, negociaciones para la liberación de secuestrados, entre otras.
Ahí es donde podemos considerar tan cierta la frase de Amalia Andrade: llevar a cuestas las dificultades de todo un país estaban pesando más que nunca. Su legado. Jaime Garzón dejó muchas cosas, entre ellas su fascinación por la cultura y el aprendizaje. Esto lo llevó a trabajar incansablemente por los demás, dejando un legado imborrable. El humor como forma de expresión. A través del humor habló con un lenguaje popular que todas las personas podían entender, en especial las clases sociales más bajas. Puso su humor al servicio de muchas causas y plantó una semilla que ha dado fruto en el nacimiento de nuevos humoristas como Daniel Samper y Alejandro Reaño con su personaje Juan Piz González, quienes a través del humor también dicen verdades incómodas. El concepto de paz. Para Jaime, la paz no era simplemente la ausencia de conflictos o perturbaciones, representaba un trabajo arduo, un impulso vital y una razón para enfrentar a sus adversarios políticos, tanto que arriesgaba su vida a diario en la búsqueda de un futuro mejor. La traducción de la Constitución al lenguaje indígena guayú. Jaime comprendió que la igualdad era esencial para transformar la realidad del país. Por eso, trabajó para integrar a las poblaciones más marginadas como las comunidades indígenas en la sociedad, promoviendo el conocimiento de las normas y sus derechos como ciudadanos plenos. Su legado más significativo creo que es la inspiración para la defensa de las libertades. Su enfrentamiento a constantes desafíos y amenazas nos enseña la importancia de la valentía y el compromiso para desafiar la injusticia y cuestionar el poder establecido cuando solo sirve a sus intereses. Gracias por escuchar este podcast. Si este contenido te ha gustado, puedes hacérmelo saber dejando un comentario. Y recuerda que también puedes apoyar compartiéndoselo a un amigo o a alguien de tu familia. Nos escuchamos en un próximo episodio.